Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí como siempre. Espero que se encuentren de maravilla y que este vídeo los encuentre con la mejor de las energías. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les apasiona, y la verdad es que a mí también me encanta explorar. Vamos a hablar de algo que para algunos puede sonar un poco intenso, pero que para otros es una realidad hermosa y profunda. El título del vídeo de hoy es Kerem Bürsin, mi razón de ser y mi felicidad completa. Sí, lo sé, suena a una declaración de amor épica, ¿verdad? Y es que, en cierto modo, lo es. En este vídeo vamos a desglosar qué significa esta afirmación para tantas personas. Vamos a explorar por qué un actor, una figura pública, puede llegar a convertirse en una figura tan importante en la vida de alguien, hasta el punto de ser descrito como la razón de ser, o la felicidad completa. No se trata solo de admirar su talento, su belleza o su carisma, aunque sin duda son aspectos que contribuyen. Vamos a ir más allá. Vamos a hablar de la conexión que se forma, de la inspiración que brinda, de cómo la figura de Kerem Bürsin ha tocado vidas de maneras inesperadas y profundas. Así que si tú también eres fan de Kerem, si te has sentido identificado alguna vez con esta frase o simplemente tienes curiosidad por entender este fenómeno, este es tu vídeo. Y si aún no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Dale clic al botón de suscribir que está por aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarías muchísimo y estarías formando parte de esta comunidad tan especial. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este viaje emocional e inspirador. Cuando pensamos en razón de ser, nos viene a la mente algo que le da sentido a nuestra existencia, algo que nos impulsa a levantarnos cada mañana con un propósito. Y cuando hablamos de felicidad completa, estamos hablando de un estado de plenitud, de alegría profunda, donde sentimos que nada más nos falta. Suena a mucho, ¿verdad? Pero a veces la vida nos sorprende y nos presenta personas, situaciones o incluso figuras públicas que, de alguna manera, logran evocar esos sentimientos en nosotros. En el caso de Kerem Bürsin, la admiración trasciende la pantalla. Muchos de sus seguidores han crecido viéndolo en telenovelas y series, y han sido testigos de su evolución como actor y como persona. Su trayectoria no es solo una suma de personajes interpretados, sino un reflejo de constancia, esfuerzo y pasión. Vemos en él a alguien que se entrega por completo a su trabajo, que busca constantemente superarse, y esa dedicación es algo que resuena profundamente en quienes lo seguimos. Es esa chispa de autenticidad, esa energía genuina que transmite, lo que nos hace conectar a un nivel más allá de lo superficial. Pensemos en la manera en que él se comunica con su audiencia. No se limita a ser una figura inalcanzable. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida, sus pensamientos, sus valores. Habla de temas importantes de responsabilidad social, de la importancia de cuidar nuestro planeta, de la salud mental. Y lo hace de una manera tan honesta y vulnerable que es imposible no sentirse atraído por esa sinceridad. Esa apertura crea un lazo, una sensación de cercanía, como si estuviéramos compartiendo un camino, aunque sea a distancia. Para muchos, él se ha convertido en una fuente de inspiración. Verlo luchar por sus sueños, superar obstáculos, mantener una actitud positiva ante la vida, puede ser un motor poderoso para quienes atraviesan sus propios desafíos. Quizás alguien está pasando por un momento difícil en su carrera, en sus estudios o en su vida personal, y al ver la perseverancia de Kerem, encuentra la fuerza para seguir adelante. Es esa capacidad de motivar, de encender esa chispa interior, lo que lo convierte en algo más que un actor, lo eleva a la categoría de modelo a seguir. Además, Kerem Bürsin posee una cualidad que es difícil de definir pero fácil de sentir, un carisma natural. Esa sonrisa que ilumina la pantalla, esa mirada profunda, esa forma de hablar que te atrapa. Todo eso suma a la imagen de un hombre atractivo, sí, pero más allá de la atracción física, hay una energía que emana de él, una calidez que llega a nosotros. Es esa combinación de talento, esfuerzo, autenticidad y carisma lo que hace que tanta gente lo vea como algo especial. La razón de ser puede manifestarse de muchas formas. No siempre se trata de un amor romántico, aunque para algunos sí lo sea. Para otros puede ser una figura que les recuerda la importancia de ser uno mismo, de perseguir sus pasiones, de vivir la vida con intensidad. Puede ser alguien que les ha enseñado a ver la belleza en las cosas simples, a apreciar el arte, a valorar las relaciones humanas. Kerem, con su arte y su forma de ser,
parece haber logrado tocar esas fibras sensibles en muchísimas personas. Cuando decimos que es nuestra felicidad completa, quizás no significa que Él sea la única fuente de felicidad en nuestras vidas, sino que su presencia, su arte, su inspiración, contribuyen de una manera significativa a esa sensación de plenitud. Es como tener un rayo de sol en un día nublado, o esa canción que te anima cuando estás triste. Son esos pequeños o grandes añadidos que hacen que la vida se sienta más brillante, más completa. Los fans a menudo se identifican con los personajes que interpreta Kerem. A veces un personaje tiene ciertas cualidades que el fan admira y que también aspira a tener. Otras veces el personaje atraviesa situaciones que resuenan con las experiencias personales del fan, creando un vínculo emocional muy fuerte. Y al ver que el actor detrás del personaje es una persona íntegra y admirable, esa conexión se solidifica. También es importante mencionar la comunidad que se ha formado alrededor de Kerem Bürsin. Los fans comparten su admiración, crean contenido, se apoyan mutuamente. Esta red de personas con intereses comunes crea un sentido de pertenencia, de familia. Sentirse parte de algo, sentirse comprendido y valorado por otros que comparten tu misma pasión, es una fuente de felicidad en sí misma. Y Kerem, como epicentro de esa comunidad, juega un papel fundamental en la creación de esos lazos. Analicemos la idea de razón de ser, desde una perspectiva más psicológica. A veces necesitamos un enfoque externo, algo que nos motive, que nos dé un objetivo, aunque sea de forma indirecta. Para muchos la aspiración de ser como Kerem en ciertos aspectos, su disciplina, su optimismo, su pasión por el arte puede ser un catalizador para el crecimiento personal. No se trata de querer ser él, sino de inspirarse en sus cualidades para ser la mejor versión de uno mismo. Y en cuanto a la felicidad completa, es un ideal, ¿no? Pocas cosas en la vida nos brindan una felicidad absoluta y perpetua. Pero si encontramos fuentes de alegría, de inspiración, de conexión, que suman a nuestro bienestar general, eso ya es un gran logro. Kerem Bürsin, para sus admiradores, parece ser una de esas fuentes importantes. Es la suma de su trabajo, su personalidad, su impacto en la vida de otros, lo que puede generar esa sensación de plenitud. Consideremos también el poder de la empatía. Cuando vemos a alguien que admiramos, tendemos a proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en esa persona. Si Kerem parece tener una vida plena y exitosa, es natural que deseemos algo similar para nosotros, y su ejemplo nos ayuda a visualizarlo. Es una especie de esperanza compartida, una visión de un futuro posible. No podemos ignorar el factor del entretenimiento y el escape. En un mundo a menudo estresante y complicado, las series y películas en las que participa Kerem ofrecen un momento de distracción, de diversión, de evasión. Nos permiten desconectar de nuestras preocupaciones y sumergirnos en historias apasionantes. Y si el protagonista de esas historias nos resulta tan agradable y cautivador, el disfrute se multiplica. La autenticidad es clave en la conexión humana, y parece que Kerem la posee en abundancia. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, encontrar a alguien que parece genuino, que se muestra tal cual es refrescante y valioso. Esa autenticidad nos permite confiar, nos permite creer, nos permite sentir una conexión real. En resumen, cuando decimos que Kerem Bürsin es mi razón de ser y mi felicidad completa, estamos hablando de un fenómeno multifacético. No es solo un actor guapo y talentoso. Es una fuente de inspiración, un modelo a seguir, un catalizador para el crecimiento personal, un centro de comunidad, una figura que aporta alegría y plenitud a la vida de sus admiradores. Es la combinación de su arte, su personalidad, su impacto social y la conexión emocional que logra establecer con su audiencia lo que hace que esta afirmación, para muchos, sea una verdad profunda y sincera. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Hemos explorado las diferentes facetas de por qué Kerem Bürsin puede ser considerado una razón de ser, y una felicidad completa para tantas personas. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que hayan podido conectar con los puntos que hemos tocado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Significa muchísimo para mí tenerlos en esta comunidad y poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se identifican con esta frase? ¿Por qué consideran que Kerem Bürsin es tan especial para ustedes? ¿O quizás tienen una experiencia similar con otra figura pública?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen mucho este espacio. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el canal a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con quien creen que pueda disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestra creciente familia. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y vivan con pasión. Chao.